Radiofónico. En el programa de hoy. Muy bien, bienvenidas, bienvenidos. Pues vamos a eso porque si no, se nos va el tiempo. Muy bien. Pues nos hemos quedado en la parte de fotografía directa, ¿se acuerdan? Vimos un par de ejemplos, Tina Modotti, André Catés, entre otros. De aquí nada más recupero a Ansel Adams. Ansel Adams implementó una técnica muy detallada, muy refinada, de tanto de captura de la fotografía como de la impresión de la misma. Imagínense que imprimir fotografías es como calcar. Entonces uno está básicamente calcando el negativo sobre un positivo, ¿no? Que sea la fotografía como tal. Lo que inventó, lo que ideó, creó Ansel Adams fue una forma diferente de hacerlo. A cada zona, dependiendo su exposición, y esto también lo registraba, lo capturaba desde antes, le daba un calcado, entre comillas, diferente para que quedara muy bien y perfectamente impresa la fotografía. Esto evidentemente en la actualidad pues ya se hace de una manera mucho más sencilla, HDR y cosas así, pero en esta época pues era bastante innovador. De aquí de Ansel Adams, y bueno, evidentemente pueden ver cómo se dedicaba a hacer más que nada paisajes y aún así tenía una excelentísima composición. Bien, de Ansel Adams vamos a otro excelentísimo fotógrafo que es Eugene Adget. Eugene Adget fue recuperado por los surrealistas como algo así como un pre-surrealista. Lo que pasa es que, bueno, ustedes pueden ver aquí pues nada más una tienda de trajes y ya, pero el ojo de Eugene Adget veía muchísimo más. Aquí pueden ver esta cabeza diminuta, no sé si lo pueden ver, los ojos, la boca, la nariz. Y esos detalles son lo que descubre Eugene Adget. De hecho, hay libros de fotografía que se llaman El París de Eugene Adget, en donde cada fotografía Eugene Adget encontraba algo escondido, algo mágico, algo sorprendente que estaba ahí esperando para que a través de la composición que él mismo le daba, pueden ver cómo esto claramente está en tercios, pudiera uno distinguir la escena, la fotografía y leer y encontrar aquello que nos quería destacar Eugene Adget. No, esta es una fotografía dentro de muchísimas, pero ojalá de verdad puedan darse un ojo, un brinco, un chapuzón dentro del mar de fotografías que tiene Eugene Adget. De aquí me voy a Jacques Henry Lartigue. Lartigue es una historia muy particular. Lartigue es bueno, ya no, evidentemente, pero fue un niño eh, en esta misma época de Eugene Adget y de Ansel Adams y de todos ellos, Walker Evans, etcétera. Él tenía 6 años cuando le regalaron su primera cámara fotográfica y él tomaba fotografías, pero él decía, es que yo quiero usar las fotografías de cómo estoy jugando y esta cámara no me da para tanto. Y le compraron a los 12 años otra cámara fotográfica y con esa cámara sacó maravillas. Estas fotografías maravillosas no se pudieron ver, no fueron publicadas hasta los años 60, o sea, 60 años después de que las tomó, ya por fin pues alguien las descubrió y hicieron ya una exposición como tal de él y pues fue sorprendente la calidad fotográfica que tenía el Arctic a sus 12 años, ¿no? Pueden ver en esta fotografía de la señora con sus perros, además en un balance de masas muy claro y claramente identificado en tercios, en donde podemos ver algo así, perdón que la fotografía no está muy acomodada, pero ese es problema de la fotografía, digo, de la presentación de Haiku Deck, pero la idea es vean cómo pareciera que está simplemente flotando con un solo pie. Esa es la magia de lo que nos da el Lardig, entre otras muchas fotografías donde también igual que Adjet descubre o logra destacar momentos mágicos dentro de estas imágenes. De aquí me voy a alguien más que a propósito hace también imágenes muy mágicas. Esta es una sola dentro de muchas de Man Ray. Man Ray, fotógrafo que sí perteneció al movimiento de André Breton surrealista, sí estuvo en el manifiesto, pero bueno, esta es solamente una fotografía de las muchas que tomó Man Ray y bueno, también pueden imaginarse claramente el reto, ¿no? ¿Cómo es posible sacar fotografías surrealistas? Bueno, pues Man Ray lo logró y Man Ray sí lo logró efectivamente, ¿no? Está muy padre y vaya, no es algo tan complicado. A partir de aquí, de estas décadas de los años, principios del siglo XX, básicamente 20, 30, 40, surge
La Brownie, que es esta cámara fotográfica de Kodak, que lo que hace es popularizar como tal la fotografía. Ahora todo mundo puede tomar ya fotografías y a un precio bastante bajo. Entonces, a partir de esta popularización de la fotografía, es que tenemos que varios fotógrafos se empiezan a destacar más, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Henry Cartier-Bresson, que aquí nos comparte que tomar fotografías requiere, pues, no nada más la cabeza, el ojo, el corazón, sino que todo está alineado en el mismo eje. Eso es un consejo de Cartier-Bresson. Y vean nada más el tipo de fotografías que sacaba Cartier-Bresson. Pueden ver claramente la composición, pero solamente el detalle mágico de lograr esta composición en un instante, es decir, planear, tener ya este ojo, no sé cómo llamarle, que puede predecir las cosas y vean cómo puede sin ningún problema componer al momento las imágenes, ¿no? Y también con cierto aire, pues un poquito mágico, diría yo. Y bueno, claramente pues lleno de líneas de por sí en el piso y los tercios. Bueno, es cuestión de que ustedes lo vean, pero pueden ver claramente, inclusive hay un marco por aquí, no, en fin, ¿no? La composición de Cartier-Bresson es una cosa así sorprendente. De igual forma les platicaba de André Kertész, que platicábamos un poco, que también pertenecía de refilón al movimiento de street photography. Aquí tenemos una fotografía de André Kertész solamente como un botón, porque pues tiene muchísimas más, y vean cómo también tiene composición, tiene líneas, tiene la diagonal, bueno, tiene balance de masas, etcétera, ¿no? Guiar miradas, bueno, en general una composición impresionante e igual tomada al momento. De aquí, ya a partir de la popularización de la fotografía, tenemos esta fotografía documental, casi periodística, pero todavía no. El mejor ejemplo es Dorothea Lange. Dorothea Lange, junto con Walker Evans, salieron salieron a lo largo de Estados Unidos para llevar un registro fotográfico del nivel de pobreza y necesidad que se encontraban varios estadounidenses. Y aquí, bueno, pueden ver a una madre migrante con sus hijos y pues claramente nos logra transmitir la emotividad de este momento, ¿no? Esta es la imagen pues básica, típica de Dorothea Lange, entre muchas, muchas, muchas otras. Excelente, excelentísima fotógrafa también. Además de también buena composición y con el sentido humano. De igual manera tenemos a la épica Margaret Bourke-White, que como tal, pues más o menos siembra estos inicios. Ya había habido un poco antes algo así como fotoperiodismo, sobre todo fotoperiodismo de guerra, pero con ella como tal, pues destaca muchísimo, ¿no? Inclusive es de las primeras que logra ir a la Unión Soviética a tomar fotografías, se sube y hace este registro fotoperiodístico de bueno, este es el edificio Chrysler, pero básicamente del progreso de Estados Unidos, este progreso económico pues que va destacando, ¿no? Y como pueden ver, pues no conoce límites Margaret Bourke-White. Muy, muy, muy excelentísima fotógrafa. Bien, de ahí vamos a otro ejemplo, pero ya mucho más para acá. Estos son los años 60. Ella es Diane Arbus. Diane Arbus también tiene una sensibilidad diferente. Ella fotografía aquello que es diferente, aquello que no entra exactamente dentro del molde de lo estético para los años 60. Y a partir de eso, pues también, como pueden ver, genera o promueve esta nueva estética contemporánea. Lo voy a poner así, versión cortísima. Pero pues ella toma fotografías de lo extraño, lo raro, lo fenómeno dentro de Nueva York específicamente. Bien, de ahí nos vamos a Cindy Sherman. Cindy Sherman, otra grandísima fotógrafa. Ella, pues, versión cortísima, lo que hace es buscar, examinar, introspeccionar, por así decirlo, introspectar el yo, ¿no? Ella hace autorretratos, pero estos autorretratos no son simplemente autorretratos, pues digamos tal cual, de ella, porque ella lo que hace es cuestionar qué o quién es ella. Entonces ella se disfraza, lo voy a poner así, se caracteriza como diversos arquetipos, y también lo pongo así, arquetipos en un principio de mujeres como eran retratadas en el cine y posteriormente pues como toda la clase de mujeres que podemos encontrar en la cultura popular.
digamos, tratando de encontrarse a ella misma. Muy, muy interesante. También echas un clavado en toda la fotografía de Cindy Sherman, que después también impactó en varios fotógrafos, como por ejemplo Yasumasa Morimura. Tenemos también a otra grandísima fotógrafa que es Annie Leibovitz. Annie Leibovitz no nada más fotografió a, bueno, como pueden ver a Keith Richards de los Rolling Stones, sino también a John Lennon junto con Yoko Ono en su última fotografía para precisamente la revista Rolling Stone, y bueno, diversas fotografías, pero ella, como pueden ver, se enfoca más este mundo de la cultura pop. Y no es que eso tampoco esté penado, porque tenemos a David LaChapelle. LaChapelle lo que hace él es algo bien interesante. Él contrasta este mundo de la moda con el mundo de, digamos, lo voy a poner así, de la realidad. En este caso es cómo quedó Estados Unidos después del huracán Katrina, y lo representa a través de pues, supermodelos que están, digamos, tratando de continuar con la vida normalmente a pesar de todo, ¿no? Entonces es muy, muy, muy interesante la fotografía de David LaChapelle. De ahí tenemos, y no podía dejar de mencionar, a Sebastião Salgado. Es impresionante el tema, porque lo voy a poner así tal cual. Su tema, además de que claramente es el ser humano, pero en un subnivel, es la migración, que es un tema característicísimo, lo voy a poner así también, de la última mitad del siglo XX. Y bueno, pueden ver en esta fotografía excelentísimamente compuesta, pero claramente también con este lado humano, ¿no? Está dentro de 50 millones de fotografías más, todas ellas hermosísimas, perfectamente bien compuestas, y todas con un gran dejo de sentido humano. De aquí me voy a Hollywood, regresando a la historia del cine. Tenemos a Hollywood. Bien, ¿se acuerdan que nos quedamos en que pues ya por fin Hollywood sacó su primera película, que era El cantante de jazz con sonido? A partir de eso, pues ya poco a poco, dentro de los años 20 y 30, se van constituyendo estas 5 productoras básicas, famosísimas e importantes de Hollywood, que son Universal, Paramount, Metro Goldwyn Mayer, Fox, Warner Brothers y la RKO. La RKO pues ya extinta, pero en esta época muy famosa, y también sacó grandísimas películas como por ejemplo King Kong y Ciudadano Kane, entre otras. De ahí me voy, ay, no se ve. Pero bueno, monstruos de la Universal. Estos monstruos de la Universal, por ejemplo, podemos encontrar, ya me acordé, esto era El gran dictador de Charles Chaplin, nada más que no sé por qué no se ve, ya ven cómo es Haiku de repente. Y bueno, aquí lo que les iba a decir, imagínense que es El gran dictador de Charles Chaplin. Lo que está haciendo Chaplin es adaptarse. Entonces, si bien la mayor parte de la película sigue siendo muda, ya pues poco a poco incorpora este gran discurso que habla sobre pues esta amenaza naciente y creciente de los nazis, ¿no? En Europa, y pues hace una especie de parodia de ello, pero pues también un poco pronóstico, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, de ahí me voy ahora sí a los monstruos de la Universal. Pues es esta época en la que Universal pues trata de no hacer grandes producciones, sino cosas muy sencillas que atraigan al público, como la película de Frankenstein, la película de Drácula, del Hombre Lobo, este es La novia de Frankenstein, entre muchos otros monstruos. De ahí me voy a el caso de Ciudadano Kane con Orson Welles. El Ciudadano Kane es de las, ya está muy, muy dicho y muy visto, pero bueno, es de las mejores películas. La composición en cada cuadro del Ciudadano Kane es impresionante, de verdad impresionante. Y también tiene una particularidad que ahora sí puedo mencionarlo. Es un ejemplo, clarísimo ejemplo por lo demás, de in extrema res. ¿Se acuerdan que había este in media res como Megamente, que empezaba a la mitad y que a partir de ahí, o 3/4 partes de la historia, y a partir de ahí regresa y cuenta al principio? Bueno, aquí en el caso de Ciudadano Kane es en extrema res porque empieza exactamente al final, cuando el personaje dice Rosebud. Y todo el mundo se pregunta, bueno, ¿qué quiso decir el Ciudadano Kane con Rosebud? Y en la investigación de periodistas sobre toda su vida, y a partir de ahí nos van explicando quién es este personaje y por qué es importante o relevante Rosebud para el Ciudadano Kane. Muy interesante. Sí, yo sé que es blanco y negro, pero bueno, si la ven por la parte de la composición, es muy destacada. Tampoco se ve.
Bueno, esta es Casablanca. Aquí en Casablanca, bueno, pues también podemos ver otro ejemplo de Hollywood, en donde, Casablanca de Michael Curtis, en donde pueden aterrizar o ejemplificar, pues ya durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, esta historia, pues más o menos un poco paralela en cuanto al tiempo de cómo se va desarrollando esta historia de la Segunda Guerra Mundial. De ahí me voy con el primer cortometraje animado, primera, vaya, animación a color, y para el caso, pues, cortometraje en general, a color, que es Flores y Árboles de Disney. Muy épico como, pues, Disney logró entrar en este mundo del color y ir incorporando esos elementos para después, con toda esta práctica, lograr hacer Blancanieves, ¿no? También a color, en una época en la que todavía no era muy común que hubiera películas en color. De ahí me voy con Lo que viento se llevó, Gone with the Wind, en donde tenemos ya dos elementos claramente identificables de la industria hollywoodense. Uno es el Star System. Aquí tenemos al famosísimo Clark Gable, bueno, versión corta, es alguien muy famoso de esa época, ¿de acuerdo? Dejémoslo ahí. Y, y bueno, claramente como la gente quiere ir a ver a los actores o actrices en la pantalla. Eso es lo que atrae a la gente, más allá de, pues antes se acuerdan con Méliès o con Alice Guy, pues era ver las historias como tal, pero a veces eso no era lo más importante. Y a partir de aquí es el Star System, y que todavía pues más o menos continúa, ¿no? Tom Cruise, Brad Pitt, etc. Blockbusters, también en esta época pues ya aparecen esas películas, grandes producciones, como Lo que uno se llevó, pues si no lo han visto, veanla, es de sus 3 horas de lo que uno se llevó. Y muy buena, por lo demás, con este gran personaje de Scarlett O'Hara. En fin, de aquí lo que les iba a comentar de los blockbusters es que, pues, evidentemente se dan cuenta que hay películas que son mucho más taquilleras que otras, y pues hay que apostar estadísticamente a esas películas. Además de que con esto también Hollywood logra una gran red de distribución en el mundo de sus películas, algo que otras pues industrias no se les dio tan fácil, o básicamente versión corta no se les dio. Tenemos el ejemplo de la industria del cine mexicano, que no se distribuyó tanto a nivel internacional. En México pues tenemos a Jorge Negrete, a Pedro Infante, a María Félix como nuestro propio Star System, y tenemos a nuestro queridísimo y destacadísimo y súper importantísimo Cantinflas, que sí gozó sí tuvo su película en Hollywood, y bueno, gozó también de una cierta fama internacional, que pues uno lo dice fácil, pero tampoco era tan común en esta época. Y menos pues con la distribución de las películas de Estados Unidos y la difícil y complicada distribución de las películas de otros países. Tenemos también, hablando de otros países, a Akira Kurosawa del cine japonés, con Siete Samuráis, entre Rashomon, entre otras muchas grandes películas. Aquí la parte inteligente de Kurosawa fue que logró hacer una película que hablara sobre las tradiciones japonesas, hasta ahí muy bien, pero con una estética y un dinamismo propio de la industria, pues no tal cual hollywoodense, pero lo voy a poner así, ¿no? De la industria occidental. Y eso hace un poco más fácil su exportación pues obviamente al extranjero, ¿no? Ok, de aquí me voy con Ingmar Bergman, también otro grandísimo director. Es básicamente del cine nórdico un ejemplo, y pues con esta excelentísima película que es El Séptimo Sello, en donde básicamente, versión cortísima, es la historia de un hombre que está en sus últimos días, y para robarle un poco más de tiempo, juega una partida de ajedrez con la muerte. Este personaje de aquí es la muerte, pero también eso es algo que se extraña un poquito de estas historias, que no son historias literales, sino que son historias metafóricas, y ya no es algo tan común en la actualidad. Bueno, de ahí me voy al cine italiano, y con su neorealismo, es decir, vuelven o buscan acercarse a películas mucho más realistas, también ya marcando un límite con Hollywood, que no es tan realista. ¿Se acuerdan pues los monstruos de la Universal? Y tenemos como ejemplo a Fellini con su Dolce Vita en esta época, pero Fellini tiene una larga carrera de excelentísimas películas con una excelentísima composición también visual. Y bueno, el problema es que Hollywood entra en crisis también en esta época, que son más o menos 50, un poquito por la Segunda Guerra Mundial, 50 y 60, pero también por la aparición de la televisión, y es que pues la gente ya no tiene que ir al cine.
Y sobre todo la gente se cansó de dos cosas. Uno, de tener que ir al cine para ver lo mismo de siempre, y un poquito el segundo problema es ese, que la gente veía las mismas películas con las mismas historias todo el tiempo, no había poquita novedad, un poquito como lo que pasa en la actualidad, creo yo. De ahí pues tenemos el aire fresco de Europa con el cine francés, que ya se convierte como tal en un cine francés, en un cine de autor. Tenemos a Truffaut, a Godard, a Agnes Varda, a Duras y a Resnais como Alain Resnais como ejemplos de cineastas que son estos cines de autor. Y bueno, ellos hicieron muchos cambios porque ellos empezaron siendo críticos de cine y un día dijeron, bueno, vamos a llevarlo a la práctica, ¿no? Como nos imaginamos que puede ser. Y pues se incorporaron muchísimas innovaciones. Por ejemplo, aquí en esta escena de Bout de Soufflé, que es, ahora no me acuerdo cómo se llama en español, pero en inglés se llama Breathless. La idea de esta escena es que es cámara en mano, sin iluminación ni nada, ¿no? Entonces, pues eso es muy épico, contrario a lo de Hollywood, que es siempre en estudio, etcétera, etcétera, ¿no? En una locación muy cuidada, con mucho trabajo, muy producida. De ahí, pues también se empata mucho esto con el Nouveau Roman. El Nouveau Roman es una corriente literaria que lo que busca es deshacerse del narrador, del tiempo, del espacio, de los personajes, del juego de Greimas, del viaje del héroe, y dice, no, yo quiero contar historias pues objetivas de la realidad, que sean casi como un mapa de lo que está pasando. Y tenemos como el ejemplo a Marguerite Duras, precisamente, a Nathalie Sarraute, a Alain Grillet y a Michel Butor. Y bueno, aquí claramente tenemos pues cómo se empataron estas dos corrientes, ¿no? Un poco la del cine con Alain Resnais y la literaria con Alain Guillet, ¿no? Entonces colaboraron muy bien porque pues precisamente ambas corrientes iban en búsqueda de nuevos aires, por así decirlo. Y a partir de esos nuevos aires ya empezamos a ver como tal cine de autor. Por ahí no lo menciono porque no me da tiempo, pero tenemos a Hitchcock en Estados Unidos y tenemos a Kubrick también con su épica 2001 Odisea del Espacio, y vemos cómo Kubrick pasa de Espartaco, que es esta típica producción magna con muchísimos extras y todo eso, al cine de autor, en donde ya Kubrick como tal comparte su propuesta y además pues ya había desarrollado como tal un estilo y una forma de contar las cosas muy propia de él, con una excelentísima composición también de Kubrick. De ahí tenemos pues ya en los años 70s, 80s, esta resurrección de Hollywood, de contar siempre las mismas historias. Tenemos pues, y además en esta fotografía también tomada por cierto por Annie Leibovitz, tenemos a Steven Spielberg, a Francis Ford Coppola, George Lucas y a Martin Scorsese, pues todos ellos también ganadores del premio Oscar, excepto creo yo como tal, como cineasta, no tanto George Lucas, sino más como efectos especiales, pero bueno, él enfocó su vida a otra cosa. Pero en general todos ellos con todas sus producciones, que ya está por demás decir cuáles son, eh, pues se hicieron que Hollywood resurgiera de las cenizas, básicamente. De ahí, bueno, pues evidentemente no viene de la nada, ¿no? Spielberg aquí trabajando con Truffaut porque hicieron una película juntos que es Encuentros cercanos de tercer tipo. Ahí lo pueden ver trabajando. Esta es una escena de la película de Encuentros cercanos de tercer tipo. Ojalá también la puedan ver, muy interesante. Y pues ya también Spielberg pues incorpora lo digital al cine. Claramente eso puede ser visto en Parque Jurásico en los años 90, así como pues también ya tenemos animación por computadora muy destacada. Tenemos la primera película completamente hecha en computadora, que es Toy Story por Pixar, una empresa por cierto que era parte de Lucasfilms, de George Lucas, y que pues se separa, y su accionista principal es Steve Jobs, y Steve Jobs lo acaba de dirigir a la empresa al rumbo que ya conocemos en la actualidad, ¿no? Y ya por último, pues en el siglo XXI, pues ya que les puedo contar, pues evidentemente lo que tenemos son superhéroes y efectos especiales, básicamente. A ver qué depara el futuro para el cine del siglo XXI. Por mi parte es todo, sean muy felices, muchas gracias. Nos vemos, pues, cuando nos veamos. Somos felices.